¿Qué tal? ¿Cómo les va? En Perfiles de hoy tenemos el placer de tenerlo aquí a Francisco Funes, es abogado, es profesor titular de Derecho a la Información en la Universidad Católica de Santa Fe. Yo creo que un tema de suma actualidad, ¿no? Porque esto se vincula también con la libertad de expresión. Es un tema por los cuales aquellos que trabajan en los medios de comunicación muchas veces le cuesta acceder a esa información. ¿Cómo puede uno zarandear lo que es veraz y no es veraz a partir de las redes sociales, por ejemplo? Bueno, hay muchísimos temas que tienen que ver con esto, ¿no? Porque la libertad tanto de información como de expresión es esencial a cualquier proceso democrático en cualquier país del mundo y esto está consagrado internacionalmente. Así que en segundos con Francisco Funes aquí en Perfiles de hoy. ¿Qué tal, Francisco? ¿Cómo te va? Un placer, ¿eh? Gracias, Guillermo, por la invitación, el placer es mío. Bueno, bueno, antes que nada, ¿no? En lo personal, ¿no? ¿Cómo nace esta vocación que es ineludible de la información con la ley, de la información con nuestros derechos? Es decir, ¿por qué te interesó este tema? Bueno, gracias por darme la oportunidad de poder contar esto, porque es realmente un camino que yo inicié, porque yo estudié antes que Derecho, si bien al finalizar Comunicación Social ya empecé a estudiar Derecho, licenciatura en Comunicación Social en la Católica, soy de la primera camada de licenciados en Comunicación. Cuando llegó el momento de hacer la tesis para licenciarse, yo veía que había faltado en nuestra formación una materia relacionada con el tema del derecho, que es, digamos, omnipresente en todas las actividades, y sobre todo en la comunicación, sobre todo en la comunicación. Entonces, a partir de ahí, tuve la suerte, se dio en un momento histórico, vos recordarás la derogación de la figura jurídica del desacato, el viejo 244 del Código Penal, Sí. en la causa que Berbisky trabó con el ministro de la Corte Bellucio y llegaron a la Corte Interamericana de Derechos Humanos a un acuerdo consensuado en el que Argentina se comprometía a derogar este artículo, que desde mi punto de vista era nefasto y tenía algunas reminiscencias casi Sí, monárquicas, dictatoriales. monárquicas más que dictatoriales, monárquicas. Y entonces, a partir de ahí tuve la suerte y el honor de tenerlo de padrino de tesis al doctor Jorge Vázquez Rossi, a Jorge, a quien le debo mucho. Y bueno, entonces yo, ¿qué le planteé a las autoridades cuando me invitaron a dar clase una vez que me recibí de licenciado en comunicación y ya estaba en tercer año de Derecho? Todo fue muy vertiginoso porque ese mismo año se hizo la convención y participé del área de prensa de la convención. Así que fue para mí, a los que nos gusta la historia, el derecho constitucional, el periodismo, la comunicación, era como estar, esos 3 meses fueron, la política, fueron 3 meses muy interesantes realmente, pero muy interesantes, que en parte los vuelco en mi tesis de doctorado ahora en Derecho, que la titulé Democracia, Consenso y Constitución. Bueno, entonces como te decía, lo invité, Jorge me aceptó como su ahijado de tesis, digamos, o como su apadrinado, y a partir de ahí me metí en el mundo del derecho, que ya estaba cursando materias de tercer año de derecho, acá en la UNL, y entonces ahí pude hacer la simbiosis. ¿Y qué les planteé a las autoridades de la Universidad Católica? Había pocas facultades que tenían la materia con distintos nombres: legislación, normas de derecho constitucional, legislación y prensa, derecho a la información, libertad de expresión. Entonces digo, no lo tenemos curricularmente y me parece que sería muy bueno y muy útil, estatuto del periodista, leyes laborales de los comunicadores, y sería muy bueno tenerlo. Y bueno, lo aceptaron, y entonces cuando ellos me aceptan esta propuesta, sobre todo conté siempre con el apoyo del licenciado Lucas Paselli, que fue muchos años decano, ahora ya no lo es, de la Facultad de Comunicación. Lo invito a Damián Loretti, que Damián Loretti me había ido a escuchar a mí en la UBA, cuando yo expuse en el primer encuentro de jóvenes licenciados en comunicación sobre mi tesis. Él ya tenía escrito su libro de Derecho a la Información, que es innovador. Sí. Entonces Damián tuvo la tremenda amabilidad de venir a dar el primer cuatrimestre acá, a Santa Fe Católica, y a partir de ahí, bueno,
después seguí yo, y hace ya, gracias a Dios, 26 años que estamos en la lucha tratando de difundir este valor democrático de la información, digamos. ¿El derecho a la información es un derecho humano? Totalmente, totalmente ¿Sí? básico. ¿Y todo el mundo tiene derecho a la información, crees? Creo que sí, creo que todo el mundo tiene. Lo que falta, Guillermo, es concientizar a la gente que la información en poder estatal es del ciudadano. La información en poder estatal es del ciudadano. Y el ciudadano tiene derecho, para involucrarse en la cosa pública, de acceder a la información. Pero hay una suerte de, no diría de choque, ¿no? Pero de conflicto de intereses. Totalmente. Es decir, ¿por qué? Porque obviamente el ciudadano quiere conocer qué hace el funcionario con los recursos públicos, y el funcionario, por cuestiones de poder, trata de evitar ese información. Naturalmente encubridor, naturalmente escondedor, vamos a ser naturalmente escondedor. Hay como una falta de transparencia, digamos, hay como una falta de transparencia. Sí, muchos gobiernos se resisten a informar sobre determinados decretos, de licitaciones, fondos que... Hay un amigo que ahora acaba de pedir, usted sabe que hubo cambio en las autoridades de YPF, sí, y pide la nómina, ya no digamos cuánto ganan ni nada, ni cómo se reparten la plata, ni cómo son las utilidades, la nómina de las nuevas autoridades, por el decreto 1172 del 2003 que dictó el expresidente Kirchner, de acceso a la información pública en el área del Poder Ejecutivo Nacional. Y es dificilísimo, te lo dan a cuentagotas, o si no, la otra falta de respeto, que te tiran 4 mamotretos de cosas. acá está todo, acá vas a encontrar todo. Sí, una falta de respeto, digamos, no la dan en forma adecuada, como dice el 42 de la Constitución, que es pensando en el ciudadano. Claro. Y este derecho de información que se cumple a medias, por decirlo de alguna manera, ¿es facilitado hoy por el tema, por ejemplo, de las redes sociales, donde uno puede acceder, primero, ¿no? Y segundo, ¿cómo vos como ciudadano, cómo vos podés verificar si lo que estás leyendo realmente corresponde a una fuente seria, oficial, etcétera, ¿no? Desde mi punto de vista, la respuesta a esa pregunta suya tiene tres aristas. Una, que tenemos una cultura, quizá viene con nuestra sociología o con nuestra historia, un poco autoritaria. Y lo autoritario va en contra de lo transparente o de lo informativo. Sí. Lo autoritario es contrario a lo transparente y a lo informativo. Es escondedor, juega con el secreto de la información, no con la transparencia de la información. Eso en el plano sociológico. En el plano de las redes y en el plano de chequear con internet si la persona que pidió la información pública puede saber si lo que le dan es fidedigno, y es muy relativo eso. ¿Cuál es el chequeo o el arma que tiene el ciudadano? O internet, que antes no la teníamos nosotros. Antes había que ir a pie a casa de gobierno, ir a un ministerio, pedir un decreto. El registro de resoluciones. Y si estaba de ánimo el funcionario de turno del archivo de estas resoluciones, te conseguía una fotocopia, si no era imposible. Toda una falta de cultura democrática, porque en definitiva, insisto, la información pública es de los contribuyentes y de los ciudadanos. No hay un derecho a esconderla. Puede haber determinadas situaciones, en materia de seguridad nacional, en materia, supongamos, la AFI. En esas situaciones especiales es lógico entender que a lo mejor no todo puede ser divulgado. Pero en general, las cosas prácticas, como yo le ponía el ejemplo de YPF, hay una cultura argentina, diría, sin hacer hincapié en ningún gobierno en particular, que es poco transparente, que es más bien escondedora, que es obstruccionista de brindar información a la gente que la pide, que tiene todo el derecho, porque la paga. Ciudadanos que pagan con sus impuestos, y un gobierno que no tiene datos o que no tiene información, difícilmente después pueda medir resultados o pueda medir performance. Sí, por un lado hablamos de la gestión de gobierno, y por otro lado hablamos de la evaluación que hace el ciudadano del gobierno. Es decir, aquí se escondieron los números del INDEC durante mucho tiempo, los números de la pobreza, los números de la actividad laboral, bueno, en fin, una serie de números que evidentemente hacen a la calidad de un gobierno por un lado, y hace a la evaluación del ciudadano en democracia, decir, bueno, ¿se está haciendo las cosas bien o mal? Claro. Y si se están haciendo mal, ¿por qué? Indagar los errores, indagar la metodología. Y además también es poco transparente a veces, Guillermo, el tema de cómo se mide y cuáles son los métodos para medir. Entonces también hay mucha trampa en eso. Cuando usted, por ejemplo, dicen, ¿cuál es el dólar de Argentina? Y tiene $8.
o cuál es el índice de precio del consumidor, y tiene 2 o 3 variantes. Entonces digamos, todo forma parte de una cultura de, que yo digo, no transparencia, una cultura no, en el fondo no democrática, o un poco no tan democrática, digamos. Sí, pero yendo ya, por ejemplo, rozando algún aspecto económico, también es muy nocivo. Desconocer el dato de la inflación genera muchas veces que la inflación sea por expectativas. Es decir, no se tiene una referencia. Eso es casi anticientífico, casi anticientífico. Es decir, porque una de las razones de la inflación es la expectativa, la inflación por expectativa, y tiene que ver, si vos no tenés datos, no tenés referencia, y bueno, yo aumento los precios. Claro, claro. Es una forma de cubrirse del pequeño comerciante, o del empresario, o del productor, pero la gente no se puede cubrir. La gente cuando va al supermercado, el litro de leche está tanto y no tiene opción de cubrirse. Alguno podrá estoquearse, mejor un poquito, pero más que eso no puede cubrirse. Francisco, bueno, este es un aspecto de lo que es la comunicación, ¿no? Es decir, el acceso a la información, que tiene también como vaso comunicante, o por lo menos lo inmediato del ciudadano, del político, la libertad de expresión. Lógico. Que son dos cosas distintas. Te propongo una pausa. ¿Cómo no? Y vamos a hablar de la libertad de expresión. ¿Cómo no? Es decir, y también de un interesante fallo últimamente de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, si la libertad de expresión tiene límites. Buenísimo. Cómo juega la sátira, la caricatura, el grotesco en la comunicación, la ofensa, la intimidad. ¿Te parece? Perfecto. Enseguida. Bueno, estamos con Francisco Funes, bueno, este interesante tema de rigurosa actualidad. Sobre todo, bueno, incluso han aparecido organizaciones que controlan la fidelidad de una información, digamos, como ayuda al ciudadano para digamos, cotejarlo con distintos aspectos de la vida política cotidiana. Por ejemplo, en nuestro programa tenemos la costumbre de llegar y abrir la computadora, y antes de abrir la tapa de un diario, vamos al boletín oficial. Por ejemplo, ¿no? A ver, ¿qué dice el boletín oficial de hoy? ¿No? Provincial y nacional. Provincial y nacional, o sea, un trabajo aparte, ¿no? ¿La libertad de expresión tiene algún tipo de límites en tu criterio? Y primero, ¿cómo la calificás? Bueno, el tema es muy interesante, y en parte por eso yo, digamos, de alguna manera me dediqué a esto con la materia de Derecho a la Información, que en algún momento se llamó también libertad de expresión y prensa. Hoy hay un auge de la libertad de expresión, porque hay 2 herramientas que antes no existían. Internet, de ahí lo que vos decías, por ejemplo, chequeado.com para corroborar Internet, y las redes sociales, que quedó pendiente del bloque anterior. Las redes sociales es una explosión de libertad de expresión, porque cada uno es como que edita su medio. Si vos te pones a pensar, es como cada uno edita como mínimo su punto de vista o su opinión, y a veces hasta su propio medio. Esto tenemos que verlo a la luz de la Constitución. Yo tuve la suerte, no te alcancé a decir en el bloque anterior, de que me invitara el doctor Benjamín Guberman, 14 años, a dar Derecho Constitucional, y el adjunto era Mario Lacaba. Ahí no solamente aprendí muchísimo, sino que ahí vi un poco lo que te decía al comienzo, la imbricación que hay entre libertad de expresión, periodismo y derecho y Constitución, que es una cosa hermosa. Y ahí surge claramente la respuesta a tu pregunta. La libertad de expresión es una parte ineludible del ser humano y es un derecho básico del ser humano. ¿Cómo lo regula sabiamente la Constitución? Cualquiera puede decir lo que quiere, hay libertad de expresión sin censura previa, pero, que ha dicho la doctrina, con responsabilidades ulteriores. Las responsabilidades ulteriores, generalmente de tipo civil, porque ahora, como sabrás, en el 2009, a partir de una iniciativa del CELS, se derogó el delito de calumnias e injurias para periodistas en temas de asuntos de interés público. Entonces, en el aspecto civil, ahí es donde meritúa cada juez, cada cámara y eventualmente cada corte, hasta dónde se puede llegar, y esa fina o esa línea delgada, sí, de donde es injuria o calumnia, y de donde
es netamente el uso de la libertad de expresión. Vos hablás del daño que puede producir una información maliciosa, por llamarla de alguna Exactamente. forma. Porque Ahora, fíjate vos que hay que calificar que es malicioso. claro. Porque cuando uno está, hay como dos ámbitos. El ámbito de los ciudadanos de a pie o de la persona común tiene un bill de indemnidad o de protección mayor. El ámbito del funcionario público o de la figura pública, por ejemplo Susana Jiménez, Maradona, la figura pública, tiene un bill de indemnidad menor, porque ellos interactúan. El tema del funcionario público porque está sujeto al escrutinio público, que es el derecho ciudadano, el pueblo quiere saber de qué se trata, y el derecho a peticionar a las autoridades. O sea, está sujeto al escrutinio. Y el tema de las figuras que se han vuelto públicas, o como se dice ahora, mediáticas, ellos mismos se colocaron en ese lugar. Y además, quiero hacerte una salvedad, aún como funcionarios públicos, cada cual se coloca, hay funcionarios y funcionarios. Yo recuerdo, para ejemplificar esto que estoy diciendo, en los 90, una cosa era Gustavo Vélez y otra cosa María Julia Sogaray. Entonces, si vos querés ser tapa de noticias, o si vos querés ser un funcionario que te atenés al área de gobierno y las cosas de gobierno, preservando tu intimidad, es una cosa. Si vos querés abrir las puertas de tu intimidad, es otra cosa. Claro, o sea, uno es responsable también, pero decías que el funcionario tiene mayor grado de responsabilidad. Pero esto o menos grado de protección, como quieras verlo, menos grado de protección. Pero, es decir, cualquiera puede publicar cualquier cosa en Internet. A ver, siempre está llamado el ciudadano democrático a ser responsable de lo que hace. Está llamado a ser responsable. Ahora, insisto, no es mi opinión. La Constitución dice, existe libertad de expresión sin censura previa. ¿Y qué ha dicho la jurisprudencia y la doctrina? Con responsabilidades ulteriores, y la ley también, con responsabilidades ulteriores. Sobre todo a partir de un famoso caso que vos recordarás, que es Ponseti de Balbín Indalia contra Editorial Atlántida. Bueno, ahí Balbín estaba internado, entubado, muerto, estaba en terapia intensiva. En sus últimos instantes. Sus últimos instantes fue fotografiado. Bueno, disfrazado de enfermero, un fotógrafo de gente disfrazado de enfermero. Y fue tapa de la revista Gente, claro. Y bueno, Gente tuvo que pagar. Editorial Atlántida, exactamente. Exactamente. ¿No? Por el haber una invasión a la intimidad terrible. A la intimidad. Y a la dignidad. Y además, lo que yo te decía de la responsabilidad. Publicalo si querés. Ahora, ¿qué aporta esa cara como todos vamos a llegar alguna vez en las últimas? ¿Qué aporta al personaje público, a la república? No aporta nada, aporta al morbo. No aporta nada, aporta al morbo nomás. Claro. Y como, recientemente un fallo de la Corte rechazó después de varias instancias una demanda de Cecilia Pando contra la revista Barcelona. Cecilia Pando de Mercado. Que, satirizó la figura de ella. Yo no me recuerdo si era semidesnuda. Desnuda, con un cuerpo que no era de ella. El cuerpo no era de ella y la cara de ella, qué sé yo. Es decir, ¿cómo puede jugar el grotesco, la sátira, la caricatura en la libertad de expresión? ¿Es una forma de comunicar, es un mensaje político, o en qué delgada línea la ubicás frente a lo que puede ser una agresión al otro? Yo me basaría, como se basó la Corte, en dos aspectos fundamentales. La Constitución, para no caer en lo que Nino llamaba la paradoja de la irrelevancia de los textos constitucionales, o sea, para que la Constitución no sea irrelevante, sino que es operativa y tiene carácter operativo. Entonces, básicamente en la Constitución. Y segundo, en lo que te decía hoy, del personaje público. En el caso del fallo que vos estás mencionando, desde mi punto de vista, Cecilia Pando de Mercado se ubicó en ese, sin que nadie la llamara a ello, en el rol de, ponerle voz de defensora o militante o su visión de la historia de cómo fue el tema de la represión en el denominado proceso de reorganización nacional y los juicios que lleva adelante la justicia argentina. Ella está en su derecho de hacerlo, pero en ese rol de un asunto de interés público, un asunto importante de interés público, si ella se ubicó como personaje público, está sometida a que la crítica mordaz, ácida, brusca, violenta, se ejerza. Máxime en una revista como Barcelona, que como bien reflexiona la Corte en el fallo, como diría el semiólogo Eliseo Verón,
tiene un contrato de lectura con los que compran Barcelona, Sí. son exactamente, piensan exactamente de manera contraria a lo que piensa Pando. Entonces, de alguna manera hay una libertad de expresión que debe ser protegida. Y como bien vos dijiste, nuestra historia institucional tiene prosapia en el tema de la sátira. Si vamos a caras y caretas, el mosquito, y más acá humor. ¿Vos te acordás de humor? Humor que sobrevivió a la dictadura. Humor, ¿qué te parece? Que sobrevivió a la dictadura con la sátira. Con las tapas, me acuerdo de una tapa que estaban satirizados Videla, Viola, y no sé si Galtieri, y una olla que se estaba destapando en el 82, 81, haciendo fuerza sobre la tapa de la olla. Bueno, imagínate eso en esos años. Te quiero decir, la fuerza que tiene la sátira, la fuerza que tiene la caricatura. Lo que vos decías del cuerpo, hoy el Photoshop puede ser analogable de una manera razonada y razonable, puede ser analogable a lo que era la vieja caricatura. Eso que le hicieron a Cecilia Pando en la revista es un Photoshop, digamos. Claro. ¿Hay libertad de expresión en la Argentina? ¿Qué crees? Porque hay gobiernos que lo miran con una óptica. En su momento, bueno, quien era la oposición cuestionaba 678 por su ofensa permanente hacia sectores políticos de la oposición. Del otro lado se cuestiona lo que se llamó medios hegemónicos de otro poder. Es decir, uno hoy tiene estos términos de Laclau, que Laclau metió todos estos términos. Sí. Ernesto Laclau metió todos estos términos. Claro, es decir, uno tiene opciones hoy en la Argentina, es decir, cuando, digamos, los medios son empresas, y son empresas. Legítimo, totalmente legítimo. Que muchas veces son estrictamente periodísticas, pero otras veces son empresas, son telefónicas, son pools o pueden ser, digamos, o pueden tener otro tipo de intereses al margen del periodístico, lógico, ¿no? Lógico. ¿Crees que existe esta pluralidad hoy en día? Bueno, tuve la suerte de hacer yo creo que alguien que vos conocés, que es el doctor Carlos Gula, una especialización en Derecho Constitucional en la UBA que dirigió el doctor Daniel Sapsay. Y ahí yo discutía con muchos profesores netamente antioficialistas y ellos decían que presionaban que íbamos a una especie de Venezuela bis. Y yo decía, no vamos a ir a una forma de Venezuela bis desde mi punto de vista. ¿Por qué? Porque existe la libertad de expresión y existen medios opositores. Mientras eso exista y exista con la robustez que existe acá en Argentina, va a haber democracia y va a haber libertad de expresión. La Corte tiene dicho que para que una democrática sea auténtica, tiene que ser una libertad de prensa robusta, y el debate público debe ser áspero. Yo creo que aún en los peores gobiernos, estoy pensando no solamente en nuestro pasado reciente, sino también en nuestro pasado mediato, digamos, siempre la libertad de expresión estuvo como un bastión para poder hacer oír las voces de los que no estaban de acuerdo con el oficialismo. Que se han intentado métodos para callarlo, se han intentado. Vos tenés el fallo Fontevecchia, fíjate vos por ahí la falta de inteligencia, ¿no? El fallo Fontevecchia no le dieron publicidad oficial o le dieron a cuentagotas durante 10 años. Fue a la Corte Interamericana, se cambió el estándar y obligan a crear una ley de publicidad oficial y a repartir, porque la publicidad oficial, volvemos al tema del acceso a la información, es de todos. Es también de los medios opositores y de la gente opositora. Uno cuando es presidente de los que lo votaron y de los que no lo votaron. Es un poco la idea que hay que... Por eso yo digo que es un proceso... Estamos recién en pañales de la democracia para acá. Si bien han pasado casi 40 años, o 36 años, o 37 años, para la historia de un país son pañales. Estamos dando los primeros pasos recién. Hay que recrear el espíritu democrático. Y pienso que la ley de acceso a la información, fomentar la libertad de expresión, fomentar el debate de asuntos públicos robusto, vigoroso y picante y áspero, va en esa dirección. Gracias, Francisco, ha sido muy, muy amable. Gracias a vos, ha sido un gusto, de verdad. Bueno, hoy con Francisco Funes. Bueno, gracias Jessy, gracias Jaime. Bueno, gracias Agustín, ¿no? Seba. Bueno, por la producción y realización de Perfiles de hoy. Hasta nuestro próximo encuentro.